Vamos a terminar con lo que estamos hablando en cuanto a la Biblia, hermanos, porque primeramente Dios el próximo año se está programado a hablar de la evidencia cristiana más extensa. Ahorita nada más quería dar un repaso para tener más o menos una idea, ¿verdad? En cuanto a este punto, hablando en cuanto a la incredulidad, ¿verdad? Vamos a hablar más en cuanto a la incredulidad. Hablábamos y conocíamos la forma de que el hombre está metiéndose en la mente de nuestros hijos, nuestras generaciones, aún en la mente de los adultos, hermanos. Porque si no estamos creciendo, como le dice el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Continuamente, lo que va a pasar es de que nos van a engañar y vamos a cambiar, ¿verdad? De este pensamiento. Y hablábamos también en cuanto a la fe, decíamos que, ¿qué era la fe? La fe claramente no es solamente decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, yo creo en Dios, aún lo vemos que nos dice Santiago, ¿verdad? Los demonios también creen y tiemblan, pero no por eso van a ser salvos, ¿verdad? Entonces, la fe es creer en Dios, pero viene también acompañado de obediencia, el hecho, ¿verdad? Los hechos de uno mismo. Iniciamos hablando en cuanto a la Biblia, muy importante, decíamos que la fe que obtenemos nosotros es por medio de la Biblia, o sea, la palabra de Dios. Pero también, hermanos y amigos, hay que conocer el trasfondo de la Biblia, porque se nos va a probar, especialmente por aquellos que están proclamando que no hay Dios, se nos va a probar, hermanos. Y si no sabemos nada en cuanto al trasfondo, o sea, debemos de saber que sea un poco, hermanos. Y lo que estamos viendo es solamente un poco, hay mucho más que aprender en cuanto a este libro que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Pero un poco, hay que saber un poco en cuanto a ello. Hemos visto en cuanto a la escritura, los años que tiene la escritura, y hemos visto cómo esta escritura no fue por hombres, ¿verdad? Mirábamos la segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo 16, y mirábamos el apóstol Pedro escribiendo, ¿verdad? Allí que este libro no vino de manos de hombres, o sea, viene de Dios. Y vemos por medio de la escritura desde Éxodo, cómo es que viene nuestro Dios a decirle a Moisés, escribe estas palabras. O sea, le hablaba en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice que le hablaba a los hombres de diferentes maneras. Ahora nos ha hablado por Cristo, pero en medio de ello había el punto en que Dios dijo, ok, ya es tiempo de que hagan una anotación, ¿verdad? Porque ¿qué le dijo a Moisés? Escribe. Vimos a Josué, ¿verdad? Y a algunos otros profetas, escribe. Entonces, estuvimos viendo también en cuanto a algunos materiales, ¿verdad? Que podemos comprobar que la Biblia es correcta y viene de Dios, porque aún la misma Biblia nos habla de estos materiales. ¿Recuerdan cuáles materiales vimos? ¿En que fue escrito las escrituras? Piedra, piel, papiro, la madera, ¿verdad? El barro. Entonces, y esto, hermanos, ¿es para qué? Bueno, es que ahorita, en estos tiempos, todavía hay evidencia de esto, hermanos. Les hablábamos en cuanto, que han puesto el Museo de la Biblia, ¿verdad? Y les decía que a su servidor le tocó ir a una exhibición que hicieron, y cómo se ven, ¿verdad? Esos rollos en los cuales se han encontrado rollos del Mar Muerto, cómo se ven esos fragmentos de escrituras, las primeras Biblias, o sea, todo esto, verlo todo allí, hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Claramente decíamos que lo material, usted puede agarrar este libro y aventarlo a la lumbre y se quema, pero decíamos que la palabra de Dios jamás podrá ser destruida. ¿Sí me entiende? O sea, esto es lo que nos muestra. Y esto es lo que debemos de entender, y el hombre debe de entender, que por generaciones han tratado de destruir la palabra de Dios y de decir que Dios no existe, pero entre más vemos más científicos, y no lo vamos a ver en esto, pero el próximo año en cuanto a ello, vemos más científicos, más estos hombres ateos, que al final de sus estudios llegan diciendo, sí existe un creador, aunque no acepten que es Dios, pero ellos mismos dicen, sí hay un creador. O sea, esto no fue nada más así como, entonces, por más que quieran, ¿verdad? Va todo a ser a donde mismo, va al Creador, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ahorita
En cuanto a idiomas de la Biblia, hermanos, y vamos a ver en cuanto a los manuscritos, decíamos de los manuscritos, ¿verdad? Tenemos que conocer en cuanto a ello. Primeramente vamos a ver en cuanto a los idiomas de la Biblia, y decíamos, a ver si cambia. Bien. Bueno, idiomas de la Biblia. La Biblia, hermanos, fue escrita originalmente en 3 idiomas. ¿Ok? Los 3 idiomas que se escribió la Biblia originalmente fue el hebreo, arameo y griego. ¿Ok? Vamos a usar el PowerPoint viejito, ¿verdad? Ok, decíamos hebreo, arameo y griego. Ok, algo muy importante de esto, hermanos y amigos, es de que hay momentos que hay hermanos, ¿verdad?, que se dedican al estudio profundo, a hacer un exégesis profundo de la Biblia, y vienen al estudio, ¿verdad?, de las palabras hebreas, las palabras arameas, griegas, ¿verdad?, para llegar a la ¿cómo se dice?, a la esencia, a lo puro de la palabra, ¿verdad?, de la Biblia. Pero también hay otros hermanos que critican esto, ¿verdad?, que critican y dicen, ay, ¿para qué hebreo, arameo, griego? Si muy apenas sabemos español. Hermanos, esto quiere decir, no se está burlando del hermano, se está burlando de quién. Dios. Porque ¿quién fue el que mandó a escribir esto? Dios. Dios. Y los 3 idiomas más fuertes en los que se escribió la escritura fue el hebreo, arameo y griego, hermanos. ¿Ok? So, para llegar muchas veces al significado de alguna palabra que está escrita, hermanos, hay la necesidad de ir, como dice el hermano Edifonso, a los lexicográficos, ¿verdad? A los lexicográficos, ¿a qué? A buscar la definición correcta de la palabra, hermanos. Porque la palabra en nuestro idioma español y la palabra en el idioma inglés, las definiciones continuamente cambian, ¿verdad? Cambian. Y durante los años, si usted mira las Biblias, por ejemplo, en inglés, las palabras van cambiando en cuanto a la definición de las palabras, ¿verdad? Mira el español, va cambiando, pero el hebreo, arameo y griego en el cual se escribieron las escrituras, hermanos, la definición es la misma. ¿Ok? Algo muy importante de conocer eso. Entonces, por eso la importancia, hermanos, de conocer en cuanto a estos idiomas. Vamos a ver un poquito de ello. ¿Ok? El hebreo, por ejemplo, casi todos los libros, los 39 libros del Antiguo Testamento, hermanos, están escritos en hebreo. El hebreo pertenece a una gran familia de idiomas conocidos como semíticos y tiene parentesco con idiomas tales como el arameo, acadeo, o sea, asirio, babilónico y árabe. Son conocidos estos idiomas, son parecidos. ¿Okay? Lo que es el hebreo, el arameo, el acade, o sea, asirio, babilónico es donde hablaban el acade, y el árabe, en cuanto a ese idioma. El arameo, y esto es algo de historia, les decía, es algo de historia para ustedes, para nosotros, aprender esto. El arameo, hermanos, es una lengua emparentada con el hebreo, o sea, estos dos. ¿Okay? Y después del tiempo del exilio, en el año 500 a.C., fue el idioma del hombre común en Palestina, el arameo. ¿Ok? Nehemías capítulo 8, versículo 8, hermanos, se toma por lo general en el sentido de que la gente no conocía hebreo puro y por lo tanto necesitaba una traducción en arameo familiar. O sea, en Nehemías nos deja saber esto. En ese tiempo había una revoltura, como que han dicho, ¿verdad? Ya de idiomas, de personas. Entonces, el arameo fue el que se usó más común, ¿verdad? Como ahorita en el tiempo de nosotros, el español y el inglés son los idiomas más comunes, ¿verdad? O sea, los países, usted va a países
El español y el inglés son los dos más fuertes que se usan. Entonces, el arameo en ese tiempo. Las secciones, hermanos, de arameo en la Biblia, nos nombra, ¿verdad? Por ejemplo, un lugar en Génesis capítulo 31, versículo 47, no jalo esto, sino, y es mucho para apuntar aquí. Génesis capítulo 31, versículo 47, nos habla un lugar, ¿verdad? En arameo. Vamos a ir. Dice, y lo llamó Labán, Jegar, Sahaduta, y lo llamó Jacob, Galad. O sea, hablando de este lugar, en cuanto a lo que se está viendo el idioma, hermanos, en el idioma original que se escribió era arameo. ¿Ok? Hay un versículo en Jeremías capítulo 10, versículo 11, en el cual también está escrito en arameo. O sea, por eso le decía, está escrito en estos idiomas. O sea, arameo en Jeremías capítulo 10, versículo 11. Les diréis así, los dioses que nos hicieron los cielos, dicen que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Bueno, este pasaje aquí, en los escritos originales, está escrito en arameo. Aunque fue escrito en hebreo del Antiguo Testamento, hay, ¿cómo se dice? Secciones, ¿verdad? Pasajes, porque acuérdense que antes los rollos no estaban divididos en capítulos y versículos, ¿verdad? Era todo completa, cartas completas. Hay secciones de estas cartas, de estos libros, que hasta en hebreo y hay pedazos en arameo, y lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. También hay 6 capítulos en el libro de Daniel. O sea, no lo vamos a ver todo. Daniel capítulo 2, versículo 46, hermanos, hasta el capítulo 7, versículo 28, esta sección aquí está escrita en arameo. ¿Ok? Daniel capítulo 2, versículo 46, hasta capítulo 7, versículo 28. Hay varios capítulos, hermanos, en Esdras, o sea, capítulo 4, versículo 8, Esdras capítulo 4, versículo 8, Esdras capítulo 6, versículo 18, Esdras capítulo 7, versículos 12 al 26, otra vez, en Esdras capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18, y capítulo 7, versículo 12 al 26, estos pedazos de secciones, ¿verdad?, de la escritura están en arameo. ¿Ok? Oh, ya está ahí. Vamos a ver. No cambio. Es al siguiente, Ahí, ¿ok? Ahí está la sección. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, no hay diferencia aparente entre el hebreo y el arameo, pero son dos idiomas diferentes. ¿Por qué decimos que no hay diferencia? Porque eran parecidos, ¿verdad? O sea, por eso hay secciones en cuanto a hebreo y al arameo, porque eran idiomas muy parecidos. ¿Ok? Vamos a ir por qué de eso, hermanos. Nomás que quiero que tomen esta información. A veces es mucha información, pero es necesario en cuanto a ello. ¿Okay? Continuamos. La otra. ¿Ok? El arameo, hermanos, en el Nuevo Testamento nos preserva expresiones de Jesús. ¿Ok? También allí en Marcos capítulo 5, versículo 41. Marcos capítulo 5, versículo 41. ¿Qué dice? Marcos
Marcos 5:41. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, nacido levántate. ¿Okay? Talita cumi, hermanos, es arameo. ¿Okay? Solamente para ir, por eso le digo, ahorita vamos a ver en cuanto a esto. Talita cumi es arameo. Marcos capítulo 7, versículo 34. Y este es Cristo hablando, ¿okay? Este es Jesús hablando. Levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. ¿Okay? Fata es arameo. ¿Okay? Arameo. Vemos también allí en Mateo capítulo 24. Bienaventurado aquel siervo. No, es Mateo capítulo 27, hermano, me equivoqué de número. 27, versículo 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok. So, Elí, Elí, lama sabactani, hermanos, es arameo. Es arameo. So, estamos viendo aquí que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En estas expresiones, según lo que vemos, ¿qué idioma hablaba Cristo? Arameo. Arameo, ¿verdad? So, esto también tiene que ver mucho en cuanto al conocimiento de ello, porque muchas veces decimos que hablaba, no arameo, que hablaba Cristo, ¿qué? Hebreo. Pero el idioma principal de Cristo era arameo. Por eso están estas palabras aquí. Claramente Mateo y estas escrituras no las escribió Cristo. ¿Quién las escribió? El escritor Mateo, ¿verdad? Entonces vamos a ver en cuanto a ello. Pero con estas palabras que nos dan aquí y la historial, por eso decimos, ¿verdad? La historial en cuanto a ello, el idioma en el cual Cristo hablaba era arameo. Era el que normalmente se hablaba, ¿verdad? En ese tiempo por los judíos, o sea, los seguidores de Cristo y por Cristo mismo, el arameo. Ahora, vamos al siguiente punto, número 3. El griego, ¿verdad? Griego. El griego, aunque el idioma que hablaba Jesús era arameo, hermanos, los libros que componen el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. El griego, tal como el inglés hoy, era el idioma universal en el primer siglo. ¿Okay? Entonces, es donde vamos viendo, hermanos, estos idiomas. ¿Okay? Son los idiomas más fuertes de la escritura, son 3. Ahora la pregunta es, ¿será importante nosotros escudriñar la Biblia y ir a esto? ¿Sí, verdad? Muy importante, hermanos. Por eso hay momentos que usted escucha a hermanos, ¿verdad? Que dicen, ¿verdad? La palabra original, en el escrito original, o la palabra griega, ¿verdad? O la palabra hebrea, dice esto. Y la definición de ello es esto, ¿verdad? Entonces, por eso es el punto en el cual se miran los idiomas. Es muy importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto no solamente le va a ayudar en cuanto a conocer la Biblia, sino esto nos va a ayudar en cuanto a que no nos engañen los falsos ¿qué? Los falsos maestros, hermano. Los falsos maestros. Y aún así les voy a decir una cosa. Por ejemplo, la religión bautista, en esta religión es una de las religiones en las cuales las personas están muy estudiadas en cuanto a teología. Y estas personas, hermanos, estudian profundamente estos idiomas, hermanos. Pero
¿Lo estudian para el beneficio de las personas o para el beneficio de quién? De ellos mismos. ¿Por qué? Porque tuercen las escrituras, hermanos. Tuercen las escrituras. Entonces, muy importante que usted y yo, esto no está diciendo aquí, no lo está diciendo yo, nuestro Dios está diciendo que usted y yo debemos de hablar hebreo, arameo y griego. No son idiomas que debemos de hablar, hermanos, pero debemos de conocer la originalidad, ¿verdad?, de las escrituras, para sacar lo que es lo puro de las escrituras. Y eso es algo más que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad?, en cuanto a hacer un exégesis de la palabra. El hombre que estudia la Biblia debe de ser una persona, y cuando digo hombre estoy hablando hombre y mujer. El hombre que estudia la Biblia debe de ser una persona que estudia con profundidad la Biblia, no nada más sentarnos y leerla, porque decíamos que hay falsos maestros y aquellos de la incredulidad que se preparan bastante, hermanos. Entonces usted y yo, cuando nos acordamos y decimos, ok, claramente en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 está hablando en otro contexto, pero el pasaje nos dice mucho, ¿verdad? Sino santificad a Dios ¿en qué? En vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar ¿qué? Defensa ante todo aquel que demanda ¿qué cosa? Razón de vuestra esperanza, ¿verdad? Entonces, estas cosas, hermanos, aunque dice uno, no, hermano, pero pues eso ¿qué tiene que ver? No, sí tiene que ver mucho, hermanos, con lo que la Biblia, ¿verdad? Usted tiene que conocer por qué cree en la Biblia y de dónde viene la Biblia, ¿verdad? Entonces, conocemos, ¿verdad?, que el idioma en cuanto al primer siglo era griego. Decía un hermano, ¿verdad?, predicaba una vez, decía, bueno, si Dios hubiera querido que nosotros conociéramos el hebreo, el arameo y el griego, pues hubiera escrito la escritura en ese idioma. Y se quedó pensando, no, sí la escribieron, ¿verdad?, en ese idioma. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos conocer el trasfondo de ellos, ¿no? Necesitamos conocer el trasfondo. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan en cuanto a esto, hermanos? Así que cuando oigan una persona que diga hebreo, arameo, griego, pues eso ¿para qué? No. Sí es para algo, hermano. Es para algo muy necesario. Hay un segundo Timoteo 2:15. Ajá. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está la clave, ¿verdad? ¿Que usa qué? Bien la palabra de verdad. Y luego dice, procura con qué? Con diligencia, ¿verdad? Con diligencia. Entonces, si nosotros a veces no tenemos el medio, ¿verdad?, de estudiar esto, hermanos, por ejemplo, digamos, aquí, Edinburgh. Dice, hermanos, el sábado vamos a empezar una clase en el cual vamos a estar viendo en cuanto al griego, hermanos. Así que todo hermano, aquel que quiera prepararse, ¿verdad?, lo esperamos el sábado. Pregunta, ¿cuál debe ser la mentalidad de usted? Venir y prepararse, ¿verdad? Claramente el hermano que va a enseñar griego no va a estar hablando griego, hermanos, sino que va a dar el trasfondo de cómo escudriñar la Biblia. Bueno, ¿se acuerdan las hojitas que les di a ustedes de las 6 preguntas? ¿Verdad? Eso es parte de un exégesis, hermanos. Porque decía las preguntas, ¿verdad? ¿Quién está hablando aquí? ¿De qué está hablando? ¿En qué situación se encuentra, verdad? Entonces, esto es muy importante. Y ahora, en esas preguntas, cuando usted empieza a conocer esto, usted puede sacar más lo que es el pasaje, ¿verdad?, de la Escritura. Y la fe que tiene va a fortalecer. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, es exactamente lo que dice. Por eso les dije ahorita, cuando llegué, ¿qué dice el pasaje? De esto es lo que está hablando Pablo, hermanos. Estar firmes y ¿qué? Constantes. Creciendo, ¿verdad? Creciendo. Ahora dice, ¿por qué Pablo? Porque vuestro trabajo no es en vano.
No es en vano. Solamente para conectar todo esto, ¿verdad? En cuanto a ello. Vamos al siguiente punto. Yo creo que se le acabaron las baterías a este. Manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Siguiente. La palabra manuscrito, hermanos, básicamente denota cualquier escritura a mano, es lo que es manuscrito, pero por un consentimiento general, en conexión con la Biblia, hermanos. ¿Ok? Ahora vemos que está limitada a los documentos en los idiomas originales, por lo tanto, cualquier manuscrito del Nuevo Testamento estará escrito en griego. ¿Ok? En griego es lo que mirábamos. Vamos a ver el punto siguiente. Los manuscritos, hermanos, del Nuevo Testamento son de dos principales tipos, siendo la forma de letras de clave para determinar esos tipos. ¿Ok? Los manuscritos, hermanos, siguiente, de un grupo, o sea, los primeros y por cierto los de más importante, están escritos en letras mayúsculas y se conocen como unciales. ¿Ok? Muy importante conocer esto. Cuando usted va a ver, hermanos, estas evidencias que le estoy hablando, usted va a ver los escritos, usted no va a ver los primeros escritos, no va a ver esto, hermanos. No va a ver esto. Usted va a ver estas pieles, ¿verdad? O estos papiros, y usted va a ver todo así junto. Es todo junto. Y hay unos que son que letra mayúscula, hermanos. Letra mayúscula. Estos se llaman unciales. Número 2. Los manuscritos encontrados, hermanos, y mayor cantidad son más pequeños y muestran un estilo más corriente. Por eso estos manuscritos, hermanos, se conocen como cursivos. Esos son los de más adelante. Los cursivos no hicieron su aparición hasta el siglo IX. Es cuando aparecieron estos manuscritos. Y estos son de menos valor por las fechas tardías. ¿Ok? Hay manuscritos más atrás y hay manuscritos más adelante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir manuscritos, hermano? ¿Qué es un manuscrito? Escrito a mano, ¿pero qué es? ¿Una qué? Sí, es redactar una carta. Pero también un manuscrito, cuando lo redactan, viene a ser una copia de otra carta, ¿no? ¿Okay? Ahorita vamos a estar viendo esto, pero para que vayamos comprendiendo esto. Por eso es que hay tantos manuscritos. Es a mano, pero es de una carta a otra, son copias, no había copy machines como las que tenemos ahorita, que nomás le pone la hoja y sale. No. ¿Se imagina cuánto se tardaba una persona en copiar una carta a otra, un libro a otro? Entonces, son manuscritos. Y hay manuscritos que son con mayúscula, o sea, estos unciales que son de antigüedad, que quiere decir que fueron los primeros cristianos, los primeros antes, ¿verdad? En aquel tiempo de los primeros siglos, y los escritos más, que son los que se han encontrado más adelante, los del siglo IX en adelante, son de menos valor, pero estos ya son cursivos, ¿verdad? Letra diferente. Siguiente. Número 3. Perdón. La cantidad de manuscritos, hermanos, del Nuevo Testamento es casi de 6,000 en total. ¿Sabíamos esto? Es casi de 6,000 en total. Sin embargo, hermanos, no todos son del Nuevo Testamento, ¿verdad? Completos. El Nuevo Testamento es sin duda el libro del Antiguo Mundo mejor autenticado, lo que quiere decir que este es el libro más viejo que pueda haber en cuanto a autenticado, en cuanto a lo han revisado y lo han revisado y lo han revisado y lo han revisado, y es original. ¿Sí entendemos esto, verdad? Con más autenticidad. No aprendo español e inglés y el español se me está olvidando. Pero hay aproximadamente casi 6,000 copias, hermanos, de antigüedad. No estamos hablando de las que tenemos nosotros aquí,
Estamos hablando de antigüedad, ¿verdad? Entonces, esto solamente nos va a dar la evidencia a lo que estamos diciendo. La palabra de Dios, hermanos, es fuerte, es eficaz, nunca será destruida y Dios siempre la va a mantener en el hombre. ¿Ok? Porque estos manuscritos se han encontrado, ¿verdad? En diferentes formas. Vamos a la siguiente página. Nuestros manuscritos, hermanos, presentes indican que generalmente se seguían 4 categorías para hacer las copias del Nuevo Testamento. Esto estamos hablando de los manuscritos. Los 4 evangelios, los hechos y las epístolas generales, las epístolas paulinas y el libro de Apocalipsis. Más adelante. Póngalo todo si quieren. ¿Ok? Existen 5,000 manuscritos, hermanos, que son cursivos, que datan desde el siglo IX hasta el siglo XV, mientras que los de la escritura uncial, entre todos, son 300. ¿Okay? Las copias más viejas de la escritura son las más importantes en todo sentido. Afortunadamente, hermanos, nuestras más viejas copias de manuscritos en vitela son Nuevos Testamentos completos y casi completos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay fragmentos, hay completos, pero hay mucho original, ¿verdad? Más cercano a los escritos del primer siglo. Estos manuscritos, hermanos, al siguiente, si quiere ponga todo lo demás del siguiente. Estos manuscritos son 3 en total y se conocen, y ahí es lo que les decía, usted sabe cuáles son los 3 manuscritos más antiguos, ¿verdad? Que existen. Y ahí están, el Vaticano, el Sinaítico y el Alejandrino, hermanos. Sus fechas se remontan a los años 300 al 450 después de Cristo. Es cuando los más viejos que existen ahorita en este tiempo. ¿Okay? Pregunta. Esto, hermanos, está así porque Dios lo ha permitido, ¿sí o no? La providencia de Dios. Muchas de las veces se dice, bueno, y esto lo usan, ¿verdad?, aquellos incrédulos, aquellos que están luchando en cuanto no hay Dios, que ¿por qué no existen cosas, por ejemplo, que son de Cristo, son de los apóstoles, son originalmente? ¿Por qué creen ustedes que Dios no permitió que existieran estas cosas originalmente? Exactamente. Porque Dios conoce a quién. A los hombres, ¿verdad? Dios conoce a los hombres. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una carta original de Pablo, originalmente de Pablo, no se le daría la honra y la gloria a Dios. El hombre adoraría ¿qué cosa? ¿Verdad? Entonces, vemos cómo es que trabaja Dios, hermanos. Porque Dios al hombre le está dando que la mentalidad de nosotros no debe de ser en el hombre. Desde Génesis, ¿verdad? Lo puso, ¿verdad? Por medio de Moisés. Dijo, no adorarás nada de lo que está en la tierra, ni arriba, ni abajo de la tierra, ¿verdad? No te harás imagen, ¿por qué? Porque conoce el corazón del hombre. ¿Y qué vino haciendo el hombre? Aún el pueblo de Israel junto con el hombre que era gentil, que no era judío, adoraba estas cosas, ¿verdad? Entonces dijo Dios, ok, voy a trabajar de diferente manera, y aquí vemos, ¿verdad?, la providencia de Dios. Ahorita tenemos las copias más originales de la escritura del año 300 al 450 después de Cristo, y estos son. Y estos están, por ejemplo, el manuscrito del Vaticano, está exactamente lo que dice, ¿verdad? Está allí en el Vaticano en Roma. Ahí está, este manuscrito más antiguo.
Ampliamente, hermano, el manuscrito reconocido como manuscrito vaticano es ampliamente reconocido por ser el más primitivo y el testigo más importante del texto del Nuevo Testamento. Actualmente está ubicado en la Biblioteca del Vaticano en Roma, donde ha estado por lo menos unos 400 a 500 años. Ahí. El manuscrito vaticano, abreviado como Código B, es una pieza rara, pues contiene prácticamente todo el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y ya viene a ser traducido ¿en qué? En griego, ¿verdad? Ya viene a ser traducido en griego. Ya viene a ser en el idioma universal, ¿verdad? De la gente, conocido el idioma universal. Es por eso, hermanos, que la religión católica por muchos años tenía control, tenía mucho poder, ¿verdad? Aquellos que son de antigüedad y conocen, ¿verdad? Alguna vez tuvieron un poco de conocimiento en cuanto al catolicismo. Casi todas las predicaciones y eso que hablaba el sacerdote eran ¿qué idioma? Griego. Latín. ¿Se usaba mucho la escritura, hermanos? No. No. Ahora, y esto ahorita, si vamos a tiempos más atrás, hermanos, les era prohibido. Sí. Por eso es de que ellos tienen este manuscrito. ¿Para qué? Para tener control, hermanos. Para tener control de ello. Mas, sin embargo, después cuando hablemos más de esto, vamos a ver cómo es de que vino a salir, ¿verdad? Estos manuscritos de estos idiomas a nuestros idiomas, y cómo es que un hombre en cual tradujo estos manuscritos a los idiomas que nosotros conocemos, lo mataron, hermanos, a este hombre, fíjense, lo quemaron, lo mocharon en pedacitos, le hicieron tantas cosas, y el único mal que hizo él fue traducir el manuscrito. Eso es el control que quería tener el hombre, ¿verdad? Pero ese no era el plan de Dios. Eso no era el plan de Dios. Ahora, el otro manuscrito, más adelante, hermanos. Síguele. Manuscrito sinaítico. Este manuscrito sinaítico ahorita se encuentra, hermanos, en el Museo Británico. Y este manuscrito sinaítico se le conoce, ¿verdad? Y ahí lo están viendo ustedes, ¿verdad? Su importancia es casi igual al manuscrito vaticano y se le conoce como manuscrito sinaítico porque fue descubierto por el gran crítico de los textos, Constantino Tistentor, en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, fíjense, en el 1859. Este manuscrito se conoce con la abreviatura de códice Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo. Este manuscrito claramente se encuentra ahí en el Museo Británico. Todavía existen, hermanos. Todavía existen, ¿verdad? En cuanto a ello. La otra página, me gustaría terminar con esto. El manuscrito, hermanos, alejandrino, Cirilo Lucar, un acto oficial de la iglesia griega, lo presentó como regalo a Carlos I de Inglaterra en 1627. Desde entonces ha sido heredado por las familias reales y ha tomado su ubicación en el Museo Británico también. El códice alejandrino, códice A, es de ambos testamentos, pero defectuoso en algunos puntos. Cuando se presentó por primera vez el códice alejandrino al rey de Inglaterra, causó tanta conmoción como lo hizo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en nuestros días. Podemos ver que estos tres son los manuscritos más escritos, son las copias más antiguas que tenemos de la Biblia. Así, ¿cuáles son los manuscritos más antiguos, hermano? Por si acaso le preguntan. Vaticano y el alejandrino y el Vaticano, sinaítico, Vaticano y alejandrino, ¿verdad? Por si acaso le llegan a preguntar a ustedes, bueno, ¿y de dónde es?
Bueno, existen 3 copias fuertes, las más originales. No quise hablar de todas las demás porque vimos que hay como 6,000, ¿verdad? Entonces hay como 6,000 manuscritos. Pero estas son las 3 más fuertes, hermanos. Más fuertes que existen. Y todavía existen. Está, por supuesto, en el Vaticano, en Roma. Y los otros 2 están en el museo, ¿verdad? En el Museo Británico. Pero todavía sí, ahora que están acá en la Biblia en Nueva York, ¿verdad? Que están hablando del Museo de la Biblia, hay otros manuscritos también. Y ahí tienen los rollos del Mar Muerto, o sea, los escritos de Isaías, hermano. Y tienen algunos otros escritos también, que son copias de copias, ¿verdad? De ellos. Y tienen Biblias más adelante, en cuanto a la Reina Valera y todas estas Biblias, las primeras Biblias. Y esto, si usted lo va y lo busca, hermanos, esto le va a ayudar a usted para conocer y defender más lo que cree la Biblia. Porque recuerden, la evidencia que tenemos nosotros, Dios nos la da, y esa es la Biblia. Pero hay que conocer lo implícito, ¿verdad? Y lo explícito. Lo implícito es claramente todo lo que está escrito aquí, hermanos. Todo lo que Dios nos deja saber por medio de sus profetas, por medio, ¿verdad?, de los apóstoles, por medio de Cristo mismo. Y lo explícito es esto, ¿verdad? Todas estas informaciones que tenemos de la Biblia, ¿verdad? El trasfondo de ello. Vamos a terminar con el siguiente punto, ¿no? ¿Verdad? Otra gran bendición, hermanos, para la historia de la Biblia es la enorme cantidad de literatura escrita por los primeros padres cristianos, así se los conocía. Estos escritores cristianos vivieron cerca del fin del primer siglo. Se han preservado, hermanos, volumen tras volumen de sus escritos. Estos no son, recuerden, inspirados por Dios, pero estos son hombres que anduvieron en el primer siglo, ¿verdad? Que ellos escribieron también. Muchos de los cuales, hermanos, están llenos de citas de las escrituras del Nuevo Testamento, y estos hombres vivieron hace mucho y poseían copias de las escrituras que naturalmente son más viejas que nuestros manuscritos actuales. Esto es lo importante de estas escrituras, hermanos, que ellos sí tenían los manuscritos originales, más originales, ¿verdad? La forma en que están escritas sus numerosas referencias nos dice, ¿verdad?, acerca de la Biblia antigua y de la iglesia primitiva. Y estos padres cristianos que le dicen, los padres apostólicos, o que el título que le pusieron, estos fueron hombres, discípulos del apóstol Pedro, del apóstol Juan, hermano. Ellos también escribieron, no inspiración escrita por Dios, pero ellos también escribieron. Haz de cuenta que como hoy, cuando escribimos que un manuscrito, ¿verdad? Que son los libros como la palabra publisher, ¿verdad? No son inspirados por Dios. ¿De dónde salen? De la palabra de Dios. Entonces, estos hombres escribían y claramente la escritura que ellos usaban era la original, puesto que ellos andaban con los apóstoles. Por eso se los conoce. Así que esto que les estoy dando, hermanos, es solamente para que ustedes tengan la tentación de escudriñar. Porque es mucha información, bastante información, hermano. Ahorita los que les digo, muchos de ustedes están como que, hermano, digo muchas cosas, ¿verdad? Es mucha información. Pero es algo que lo puede ayudar a usted a seguir indagando. Indagando. Defienda su fe, hermano. Principalmente aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Que tenemos hijos todavía adolescentes y pequeños, necesitamos prepararlos con esto. Necesitamos prepararlos con esto. Porque si no, Satanás usa a hombres con ideas nuevas, ¿para qué? Para sacar a nuestros hijos. Para sacar a nuestros hijos. Así que ya hemos terminado con la evidencia cristiana, hermanos. Vamos a ir a otros temas, siendo que el otro año va a haber más en cuanto a estos puntos. Pero espero, hermanos, que esto, ¿verdad?, les haya abierto, ¿verdad?, más la ansiedad de seguir estudiando. De seguir estudiando. Ahora, si usted quiere una copia de esto, me dice y yo se la doy.
No puedo sacar copias, hermano, son muchas. La única manera que yo se lo puedo pasar es si usted me trae una memoria de esas USBs que le dicen, o si tiene un correo electrónico, mandárselo al correo electrónico, es la única manera. Porque sacarle copias es muchas copias. Y ya usted con calma puede ir viendo estas cosas. Ahora, apunte. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Por Lifewood. Es un libro, hermanos, que está en inglés y en español. Este escritor tiene mucho más detallado todo lo que hemos aprendido. Esto que hemos aprendido no es mío, hermanos, yo no anduve, pero es algo que yo estudié, ¿verdad? Y lo agarré de personas que han hecho su gran estudio en cuanto a ello. Pero Lifewood, ¿verdad? Cómo nos llegó la Biblia, está en español e inglés. Usted lo puede conseguir. Tiene mucho más información en cuanto a él. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí, hermano? ¿Cómo se escribe el apellido del escritor?